creo que necesariamente se necesitan partidos, porque la multitud puede participar en una revuelta, en una protesta contra un tema determinado, pero no va a generar una propuesta o un plan de gobierno, por ejemplo. Eso lo hace el partido político, o no va a canalizar demandas ciudadanas de distintos espacios. Eso lo hace solamente un partido político, y el partido político, que realmente merece el nombre, tiene una estructura ordenada, tiene responsabilidades, tiene roles claramente definidos, tiene una ideología, tiene una doctrina, tiene una propuesta política clara, tiene un programa, y eso no lo tiene el movimiento social, no lo tiene la multitud que actúa ante determinadas coyunturas. Más bien es el partido el que puede canalizar las demandas de los movimientos sociales. Por ejemplo, en Bolivia el movimiento del socialismo se define como el instrumento de los movimientos sociales. Entonces hay diferentes maneras de definir el partido, pero finalmente es la única estructura mediante la cual determinadas personas llevan un determinado programa político y compiten en elecciones democráticas por llevar a la práctica ese programa político. Entonces creo que de las participaciones, la más importante o la que no se debe descuidar es la participación de los jóvenes en los partidos políticos. Y el mismo joven, por su propia capacidad, por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, debe empezar a ganar mayores espacios de responsabilidad, mayores espacios de decisión dentro de las estructuras partidarias. Y en mi caso, en mi experiencia dentro del Partido Nacionalista Peruano, cuando entré en 2005, participé en la elaboración del plan de gobierno en el área de juventudes. Ahí nos dieron un espacio para los jóvenes, para que definamos nuestras políticas hacia los jóvenes. Y en el 2008 se me invitó a ser miembro de la Comisión Nacional de Formación Política. Con 28 años participábamos con gente de distintas generaciones en la formación política de los militantes. Y a los 29 se me invita a ser coordinador nacional de juventudes, que era ya una responsabilidad mayor. Yo estaba saliendo de la edad que dice el Jurado Nacional de Elecciones, que es de los jóvenes, pero tenía un rol de guiar y orientar a los jóvenes del partido. Entonces, uno a veces por el mismo trabajo que realiza en la organización partidaria va asumiendo diferentes roles, y si los hace bien, si los líderes y los dirigentes consideran que ha hecho un buen trabajo, le van a dar mayores espacios de responsabilidad y mayores espacios de decisión. Paso a la pregunta 10, y tenemos algunas preguntas adicionales que han llegado recién por el Facebook. ¿Existe un espacio ocupacional o ideológico para las juventudes en nuestro país? Bueno, son dos temas distintos, ¿no? Lo ocupacional entiendo que se refiere un poco más al tema laboral, y efectivamente en cuanto a desempleo, según las cifras, para los jóvenes lo que es para los adultos, para ellos es el doble. O sea, ellos sufren mayores condiciones de precariedad laboral y un mayor porcentaje de desempleo. Esa es una realidad, muchas veces porque el joven recién se inserta al mercado laboral y es difícil este proceso de inserción, porque no tiene la experiencia, porque te piden una serie de requisitos previos, porque hay mucha competencia por los puestos de trabajo. Pero es un tema que se tiene que ir solucionando en la medida que capacitemos más a los jóvenes, les demos mayores espacios de profesionalización y especialización. Y en cuanto a un espacio ideológico, yo creo que sí. Hay un abanico de partidos políticos que definen su línea ideológica en cuanto a su posición frente al libre mercado, en cuanto a su posición con respecto al rol del Estado, con respecto a la participación ciudadana, con respecto al ejercicio de derechos, a cómo debe ser la educación, la salud. Creo que todo eso tiene un componente ideológico, y hay en el espectro político todo un abanico de opciones. Y por supuesto los jóvenes también pueden plantear sus propias opciones políticas. Heidi Espejo pregunta: ¿cuál es la cultura política de los jóvenes en nuestro país? Creo que de alguna manera hemos ido respondiendo un poco a esta pregunta. Creo que en la cultura política, por un lado, hay algún desinterés que es justificado en gran parte por lo que hemos señalado de los problemas mismos
de la imagen que tiene la política en el país, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Pero creo que el joven debería comprometerse más y esforzarse más por tener una cultura política más desarrollada, leyendo, informándose, estudiando sobre qué es la democracia, qué son los sistemas políticos, qué es el presidencialismo, qué es el parlamentarismo, diferentes cosas, qué es el socialismo, qué es el liberalismo, qué es el nacionalismo, desarrollando su propia cultura política, que a veces no está tan claro en las universidades y menos aún en las escuelas, pero que ahora está en internet por todos lados. Está en Wikipedia, está en Google, la información realmente está con un solo clic. Algo que sí se ve a veces, sobre todo en las redes, es que los jóvenes entran al debate político a insultar, a ofender, y me parece que esto, aunque sea un sector minoritario, se debería combatir. Me parece que no queda bien, no deja bien a las personas que recurren al insulto en vez de recurrir al argumento. Lo más bonito es presentar un argumento y respetar el argumento del otro y hacer un intercambio de argumentos en el que los dos están dispuestos a aprender algo y quizás los dos están dispuestos a ceder algo, pero lo importante es que los dos elevan su cultura política, eventualmente llegan a algún acuerdo o alguna solución del problema o refuerzan sus propias posiciones, pero con altura. Y eso es bien importante, porque se dice mucho que el joven es rebelde, el joven es contestatario, pero no hay que confundir rebeldía con falta de respeto, ¿no? Lo mejor es una rebeldía bien informada, bien educada, alturada, de argumentos. Me parece que eso lo tenemos que trabajar mucho en el país, en la cultura política de nuestros jóvenes. Me pregunta Humberto Gallo, de Ecuador, ¿cuáles deberían ser las motivaciones de la juventud para ingresar en la arena política? Bueno, ya ha sido respondido, pero la verdad es que la principal motivación es la posibilidad de cambiar tu país. Si tú quieres a tu patria, si tú sueñas con un país desarrollado, con inclusión social, no hay nada más bonito que hacer un esfuerzo, sacrificar tu tiempo e ingresar a la política para buscar esos cambios. La mayor recompensa creo que es ver materializados algunos cambios, contribuir algo con un granito de arena a que esos cambios se den en el país que uno quiere, ¿no? El país en el que uno ha nacido o de repente ha vivido, ha desarrollado muchas experiencias, en fin, y sueña con verlo diferente, con verlo más próspero, con verlo más inclusivo, más equitativo, más democrático. Finalmente, de este grupo de preguntas, me dicen cuál es el rol de los jóvenes en las estructuras de poder, me dice José León de Lima, pero eso creo que se ha respondido con la pregunta de Rolando Ayala, en qué espacio de poder se encuentran los jóvenes. Así que pasamos a las preguntas que me han alcanzado, que vienen de las redes sociales. Rafael López me pregunta, ¿no sería mejor crear un Ministerio de Juventudes en el Perú? Bueno, es una posibilidad, efectivamente, hay países que lo tienen, si no me equivoco Brasil lo tiene, y en el Perú tuvimos una organización que era la CONAJU que tenía rango ministerial. Esto en estos momentos se está evaluando, la CENAJU forma parte del Ministerio de Educación, se planteaba en algún momento que pase al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por identificar a la juventud como un grupo etario que es particularmente vulnerable a determinados problemas como el desempleo, como la inseguridad, entre otras. Creo que es un tema por evaluarse en la medida en que se lleve efectivamente este sector. Creo que es indistinto si se trata de un ministerio o no, pero posiblemente sea mejor darle rango ministerial. Seguramente va a ser un debate que se dé en el futuro. Beltrán Ponce pregunta, ¿la reelección indefinida de congresistas, la opción de los jóvenes disminuye? ¿No sería suficiente una sola reelección? Sí, es posible. Ahora, la evidencia te dice que el porcentaje de congresistas que se reeligen es muy pequeño. La mayoría quedan fuera de la contienda y lo hemos visto ahora. No tengo el número exacto, pero yo calcularía que han sido unos 30 congresistas reelegidos de 130, lo cual es un porcentaje bastante bajo. Y es que la ciudadanía ve a las personas y ve el trabajo que están realizando.
y aquel que ha estado en escándalos de corrupción o ha estado en algún otro tipo de escándalo o no lo han visto trabajar, nunca se acercó a su región una vez que fue elegido, simplemente lo castigan con el voto y no vuelve a ser elegido. Ahora es importante que haya cierta continuidad de todas maneras en el Congreso y que se puedan reelegir los mejores congresistas, porque que empiecen 100